una forma sin parar, por decirlo de esa forma. Y entonces todo este campo va a originar que esto vayan ocurriendo dentro de los cambios propios en el proceso de nuestro envejecimiento, se vayan. Y aquí la pregunta, al final de cuentas, será, ¿es posible que podamos envejecer sanamente? Y esto implica que, pues seguramente se podrá envejecer, se podrá trabajar en ello de muchas formas. A lo mejor pudiera ser que hoy estamos esperando un tema, por demás se ha dicho, de mi especialidad. Y pues para aquellas personas que no tienen muy claro el tema, la gerontología proviene de una etimología que quiere decir envejecer o viejo. Y logos quiere decir tratado. Entonces todo lo que es el tratado del envejecimiento implica la gerontología. La gerontología puede abarcar diversas áreas del quehacer humano. Puede abarcar un área de ingeniería, por decir desarrollo de ingeniería urbana, en donde podemos desarrollar las ciudades pensadas y diseñadas para el adulto mayor. Puede haber abogados, gerontólogos, que estén desarrollando leyes en forma especial para la gente mayor. ¿Y qué tal es el caso como en los últimos años se ha venido dando en algunos procesos dentro de los políticos, en los mandatarios de las comunidades, y que se ha enfocado mucho este campo apoyando al adulto mayor? Y así podemos encontrar en el quehacer del envejecimiento para el adulto mayor muchas actividades que se ocupan los gerontólogos sin necesidad de ser médico. Pero ya en el área específica de la medicina, y cuando se habla de las enfermedades y los procesos de envejecimiento en relación a la salud física, entonces ahí ya entra un campo específico del área médica. Y encontramos muchos especialistas que se enfocan a estos procesos del envejecimiento. Ahí sí podríamos encabezar la lista, en donde los médicos hablamos de la geriatría. Entonces hay una diferencia entre la geriatría y la gerontología por el quehacer mismo de cada profesión. Pero también encontramos enfermeras geriátricas y encontramos nutriólogos, encontramos psicólogos, encontramos fisioterapeutas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por eso me gusta esta parte, porque muchos de nosotros tendríamos la duda, ¿y quién nos va a atender cuando seamos ya mayores y tengamos, espero que no sea así, dificultades para nuestros procesos de funcionamiento en la vida diaria? Entonces, acá lo importante que quiero destacar no es llegar, y el día de hoy no voy a hablar de enfermedades como tal, sino me voy a enfocar a esos procesos sanamente. Pero en forma muy específica voy a abordar un campo que seguramente va a ser muy novedoso para todos ustedes. E incluso novedoso este campo para muchos médicos y sobre todo para la gente que está en el área de la salud. Pero eso no quiere decir que para los demás no sea interesante este tema, puesto que podemos corregir con lo que esperemos aprender el día de hoy, antes, para que nuestro proceso de envejecimiento sea sano. Es decir, podamos tener un envejecimiento saludable, un envejecimiento sano, que es lo que más deseamos. Y a veces en los objetivos que vamos encontrando nos vamos confundiendo porque no sabemos qué pedir. Y esto es como si fuera un deseo. Pido salud, pero que a la vez es un estatus vago donde
salud puede implicar muchas cosas. Y lo mismo puede suceder con envejecer sanamente. Envejecer con salud. En fin, aquí podríamos hacer un planteamiento con las palabras de muchas índoles, con muchos enfoques. Por eso, uno de esos muchos enfoques es lo que el día de hoy vamos a estar trabajando. Miren ustedes, ¿qué es el envejecimiento en sí? A ver, déjenme quitar aquí esta imagen. Y ahí está. El envejecimiento, como tal, es un proceso, y así se le conceptualiza, un proceso gradual que va poco a poco, pero es irreversible en el contexto estricto del ángulo cronológico, sobre todo tomando en cuenta que estamos diseñados para vivir un promedio de 120 años. En algún momento ya les platiqué que eso siento debemos repetir a otros periodos de tiempo, y de tal forma que cuando hablamos de días estamos hablando que realmente son poco el tiempo en que entre comillas vamos a vivir. Pero también es un proceso dinámico que se inicia en la edad adulta temprana y que esto viene equivaliendo más o menos a la edad de los 40 años. Por lo tanto, ¿en qué momento nosotros tenemos que empezar a atender nuestros procesos de envejecimiento? A los 40 años. Bueno, en algún momento, y como el tema es hablar sobre glutatión, tenemos que empezar a reconocer que el proceso de envejecimiento desde ese ángulo empieza al mismísimo tiempo en que vamos perdiendo nuestro glutatión. El resultado, al final de cuentas, de la acumulación, y fíjense muy bien, y lo quiero subrayar, de esos daños celulares que pudiéramos ir teniendo, es lo que va haciendo cambios en las estructuras de las moléculas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, con todo eso que acabo de explicar, a lo mejor para muchos de nosotros, pues eso de lo largo del tiempo no está por darse, ya estamos sobre el tiempo. Pero para muchos de ustedes que están totalmente jóvenes, es algo importante dentro de mi capacidad formativa que yo pueda tener para poder influir en lo que ustedes puedan estar haciendo y trabajando cada uno en sus personas. Envejecer tiene ciertas características. Por lo tanto, como ya lo expliqué anteriormente, es un proceso de muchas fases o muchas facetas y nos va a involucrar muchos cambios biológicos, físicos y mentales, pero también sociales. Al final de cuentas, envejecer no es lineal ni uniforme, es decir, no todos envejecemos igual. Lo cierto es que todos estamos envejeciendo. Y se asocia vagamente con la edad de una persona. Y fíjense lo que estoy haciendo notar allí. Vagamente, no directamente con la edad de la persona. Por lo tanto, si nosotros queremos medir el envejecimiento porque tenemos una edad mayor, pues discúlpenme, hay personas que aún teniendo una edad mayor son extremadamente jóvenes, dinámicos, vigorosos, llenos de vitalidad. Y conozco mucha gente joven que es verdaderamente una persona que ha envejecido en sus tejidos. Este proceso de estas características de envejecimiento provoca un descenso gradual de todas esas capacidades físicas y mentales, las cuales, aquí es el punto, no debemos perderlas, y que es donde nos vamos a empezar a enfocar en el campo. Y este proceso de envejecimiento aumenta el riesgo de enfermedad. En última instancia, al final de cuentas, nadie va a ser eterno y por lo mismo vamos a tener una destrucción de nuestro propio cuerpo porque llegó a un ciclo final al cual le denominamos práctica. Esos temas ya los estaremos abordando de una forma diferente.
pueden existir en nuestro cuerpo cambios que son originados específicamente por esa destrucción de los tejidos celulares. Y como ello puede originar que tengamos dificultades de muchas índoles, por ejemplo, oír sonidos agudos cuando normalmente nuestros oídos deben de funcionar en una forma para regular los sonidos. La piel va perdiendo elasticidad, está más propensa a que la piel se manche, a que tenga arruga. Pero si usted ya va asociando qué pasa si yo estoy usando el skin, por ejemplo, en mi piel, qué pasa si yo estoy tomando mi Swish, mis oídos no tienen por qué sufrir daño, mis ojos no tienen por qué sufrir daño. Pero si yo voy a dejar que esos procesos degenerativos avancen, cuando yo quiero tomar el producto, y hace rato me hacían algunas preguntas al respecto, pues definitivamente mis tejidos va a ser mucho más largo, o probablemente ni siquiera pueda yo recuperar mis tejidos porque he dejado que avance el daño. Por eso mismo es importante estar recuperando nuestros tejidos mucho antes de que tengamos algún problema. De allí lo importante de hacer diagnósticos preventivos de lo que pudiéramos llegar a tener. Y eso no nos tenemos que esperar a la edad adulta mayor. Desde edades tempranas tenemos que empezar a trabajar en ello. Tal es el caso que sugería a algunos de mis pacientes que son acompañados por sus familiares y familiares jóvenes como sus sobrinos o sobrinas, sus nietos o sus nietas. Hago hincapié en este tipo de acompañantes, cómo se deben de cuidar ellos mismos por los factores que ya podemos ver en los abuelos, porque esto al final de cuentas empieza a presentarse familias, entre las comunidades de familia que podemos ir observando. Dificultad para poder hablar o incluso poder entender las palabras que estamos mencionando. Si usted es una de las personas que pregunta, ¿qué dijiste? ¿Me puedes repetir lo que dijiste? Y de repente como que eso no lo vamos procesando, cuidado, porque ya eso está demostrando que tenemos problemas de daño en nuestros tejidos y nos están hablando de un envejecimiento. En la mayoría de los casos, y quiero subrayar el punto, en la mayoría de los casos, ese proceso de envejecimiento llega a ser prematuro. Es difícil diagnosticar en qué momento puede ser prematuro, sin embargo, ahí sí lo podemos asociar a ciertas características de la edad, que no es definitivo. Pero bueno, ahí hay parte de lo que debemos de ir tomando en cuenta. El envejecimiento celular, envejecimiento general, y ahora pasando a este proceso de envejecimiento celular, entonces es en las células el daño que se va a presentar también de tipo gradual, no rápido. Rápido es un accidente, algo violento. Pero cuando los cambios se van dando en nuestras células, esto va originando un proceso gradual. Y entonces, cuando este daño, este deterioro, esta falla, nos da capacidad para poderse regenerar la célula, y la célula cada vez es más incapaz de regenerarse, entonces el proceso de envejecimiento va avanzando. Al final de cuentas, el envejecimiento es un proceso natural que comienza prácticamente no a edades medias, no a los 40 años. Empieza prácticamente desde el nacimiento. Sin embargo, hay un punto de equilibrio porque muchas de las hemos empiezan a morir, pero no se nota porque la reproducción celular está en extraordinarias condiciones y las células se van reparando de una forma óptima. Por eso es que cuando llega el punto en que esa reparación y regeneración celular no se da, es cuando empieza ya a haber un déficit.
El envejecimiento, por lo mismo, está muy claro. Cuando tenemos un déficit celular, y aquí entra la pregunta clave para todos nosotros. Doctor, se está explicando, yo podría evitar ese déficit celular y mantener mi proceso de salud, mi estatus de salud mucho más tiempo y estar mucho más sano? La respuesta es sí. Por supuesto que sí, sin importar la edad que pueda tener. Pero si ya estamos hablando de que por muchas razones, incluyendo las enfermedades, ya hay un deterioro celular y ese déficit nunca lo logramos corregir, pues definitivamente nos vamos a quedar en un desequilibrio en ese ángulo. Tomemos en cuenta, por lo tanto, que si el proceso de envejecimiento empieza desde el nacimiento, desde el mismo nacimiento debemos empezar a atender este tipo de cosas. Pero en nuestra cultura, y prácticamente en la cultura del mundo, en donde hablar de la gerontología y de la geriatría también son temas muy nuevos para muchas personas, aunque en realidad esto ya de manera mucho más intensa, mucho más fuerte, y estoy hablando por ahí de los aproximadamente hace 40 años, en donde se empiezan a establecer en esos procesos de envejecimiento cosas muy interesantes. Bueno, hemos logrado también tener avances. Y paralelamente a los avances que hay en la ciencia, en otros rubros, tal es el caso de lo que nos presenta NUMMI, al poder proporcionarnos una tecnología mucho más avanzada, pues por supuesto que esto acontece porque podemos estar mucho mejor. Yo haría un paréntesis allí y diría, ¿se imagina usted cuántas cantidades de dinero se invierten en producir vitaminas, en producir muchos componentes para combatir el envejecimiento? ¡Wow! Es mucho dinero en la industria, pero muchísimo. Sin embargo, dentro de todo eso, no todo es efectivo, desafortunadamente. Entonces, nosotros aquí, que tenemos la oportunidad, con estudios perfectamente documentados, combatir todos estos procesos, claro que tenemos en nuestras manos algo mucho más importante. De tal forma que el enfoque que estoy tratando de darles el día de hoy, pues resulta mucho más importante. Entonces, independientemente de lo que está puesto en letras en la diapositiva, vean ustedes esas estructuras de la célula interesantes y apasionantes, pero sobre todo tenemos ahí una cadenita en la imagen que es como una espiral, como un listón que se tuerce, pero esas son las cadenas moleculares del ADN. Allí se van a presentar cambios en estas células, en estas estructuras o en estos tejidos moleculares. ¿Y qué vamos a encontrar? Aumento de pigmentos y grasas en el interior del célula. A lo mejor no lo alcanza usted a distinguir tal cual, pero son esos cambios que a nivel microscópico podemos observar en la célula. También podemos ver que las membranas, es decir, esa capa que envuelve a la célula, se encuentra alterada, no se encuentra lisa como puede ser una célula sana o normal. Existe acumulación de sustancias dañinas. Tal es el caso de los procesos de oxidación que hemos estado mencionando. En esa célula, ya no estoy hablando del cuerpo en general, estoy hablando del envejecimiento celular y lo que le va ocurriendo a la célula, cosa que no debería de ocurrir porque en la transmisión de una célula, las hijas células que da, estas deben de salir eficientes, no defectuosas. Pero por estos detalles que estoy poniendo aquí es que salen con esas alteraciones y entonces la reducción de actividad de las células empieza a causar estragos en esa reproducción celular, de la capacidad en la célula para dividirse y poderse multiplicar.
Pues vean qué diferente es hablar de los procesos del envejecimiento general, donde no escuchamos, donde a lo mejor nos falla la memoria, donde nos van sucediendo un montón de cosas como los problemas que ya mencioné de la piel, de los huesos, del corazón, del riñón, del hígado, etcétera, a lo que puede estar sucediendo en forma específica en el daño celular. Pero como las células son estructuras microscópicas, que es difícil estar checando, eso no quiere decir que no se pueda hacer, y definitivamente se puede hacer. Entonces allí es donde nosotros empezamos a descuidar, porque al no ver estas cosas, no las atendemos. Sin embargo, hago hincapié en que cuando ya las células en conjunto fallan, por ejemplo, una función circulatoria, las venas, por ejemplo, se hacen diferentes, se hacen bolsudas y tenemos problemas de insuficiencia venosa. Pero originalmente lo que empezó a suceder fueron los cambios celulares, los cuales podemos atacar de una manera altamente eficiente. Y esos cambios celulares los podemos observar como están en la imagen. La célula, con todos sus componentes internos, va a verse modificada e influida para poder tener una reproducción celular sana. Las células de defensa son las que se van a encargar de eliminar todas esas sustancias que no deben de estar. Por eso el sistema inmunológico forma una parte importante de los barridos. Hemos hecho mucho hincapié en los procesos de antioxidación que va a hacer que la célula pueda trabajar de una manera eficiente. Pero aquí ya el día de hoy estoy agregando el punto dentro de los mecanismos de defensa, de los cuales, si juntamos la oxidación con la falla de defensa en el sistema inmunológico, es lo que hace que nuestros procesos de envejecimiento vayan a aumentar y las defensas no puedan estar trabajando de una manera eficiente. En pantalla, en donde la célula del lado izquierdo está siendo destruida prácticamente, explotando y quedando reducida las moléculas liberadas, obviamente, pero ya la célula no va a tener la capacidad de mantener esa estructura, esa forma, y empieza a tener muchos cambios. Del lado derecho, en la parte superior, tenemos una célula sanguínea de las que llamamos glóbulos blancos, y entonces ahí podemos ver ese punto de equilibrio. Cuando nosotros debemos de utilizar nuestro glutatión para que ese punto de equilibrio pueda funcionar en ese proceso de defensas, se debe de llevar a cabo. El proceso de defensa es fundamental, porque un cuerpo que no está defendido de tantas cosas que le agrede, que hay en el medio ambiente, toxicidad, radiación, alimentos ya de una calidad que no permiten un buen funcionamiento de las células, medicamentos, el sistema de defensa empieza a fallar porque la defensa no tiene la capacidad para detectar todos estos nuevos componentes que existen a nuestro alrededor. Nosotros venimos de generaciones en donde, por ejemplo, la radiación no existía. Para nosotros es muy claro, ya la gente que tenemos cierta edad, ver, por ejemplo, cómo se fue desarrollando el celular. Paralelamente al celular, pues fue lo de la televisión y fueron muchos aparatos electrónicos. Nos queda muy claro que actualmente en el volumen que existen de equipos electrónicos en el mundo, los niveles de radiación han aumentado de una manera muy importante, lo que está causando daño. Antes eso no existía, por lo tanto, las células podían defenderse de una manera mucho mejor. Lo cual nos va a obligar que en condiciones normales, pero de lo que estamos viviendo ahorita, las cantidades de glutatión para poder estar recuperando todos estos tejidos, por razón lógica, tienen que aumentar. Y entonces, pues, ¿qué les gusta? Espantarse y decir, ¿pero por qué me tiene que dar tanto? Porque precisamente los niveles de destrucción son muy altos. Y entonces esos factores que desencadenan el envejecimiento celular, pues se van a ver
perfectamente demostrados, ya a lo mejor cuando vemos un cáncer, cuando vemos niveles de estrés oxidativo y nuestro cuerpo está totalmente dañado, arrugado, etcétera, cuando hay un deterioro y las células se comen a sí misma, y aquí entran en juego dentro de ese proceso inmunológico todo lo que corresponde a anticuerpos, a antígenos que están funcionando dentro de un equilibrio en nuestro cuerpo, y existe una estructura dentro de ese equilibrio de reacción antígeno-anticuerpo, acumulación de radicales libres, etcétera, etcétera. Allí es donde entra la medicina bioregenerativa, en la cual nosotros no tenemos mucho de dónde elegir. Por supuesto que podemos dar vitaminas, podemos hacer cosas como mucho que les hemos podido presentar. Sin embargo, ¿en qué momento vamos a perder la batalla? Porque el punto de equilibrio no es el adecuado. Allí es donde las explicaciones que hemos dado en relación al uso del glutatión empiezan a ser interesantes, sobre todo desde el ángulo biomolecular. Esta destrucción de las células, este envejecimiento de las células, se le conoce como senescencia celular, el cual es el proceso de una célula dañada va a entrar en un estado de reposo, va a disminuir su actividad, y entonces, consecuentemente, al detener el deterioro asociado a la edad, la célula va a morir. Reitero, todo esto realmente se puede evitar, o por lo menos lo podemos mantener en un punto de equilibrio. ¿Qué factores entonces van a influir en ese proceso de envejecimiento? La falta de nutrientes esenciales, y vuelvo a subrayar la palabra glutatión. Minerales, pero glutatión como el antioxidante maestro. Otra de las cosas que aumentan ese proceso de envejecimiento, pues son todos esos alimentos ricos o muy altos en azúcares, y sobre todo azúcares refinados y grasas trans. Pero a partir de aquí voy a hablar mucho acerca de lo que es este punto de la glucosa, porque el azúcar empieza a tomar un ángulo trascendente, un ángulo en lo que nos va sucediendo totalmente en nuestro cuerpo. Miren ustedes, aquí sucede algo importante, y quiero a todos ustedes hacerles esta pregunta. Ojalá a través del chat me lo puedan estar contestando y lo vayamos comentando. Pero la pregunta es muy clara. ¿Qué es lo primero que usted piensa o que tú piensas cuando escuchas la palabra carbohidrato? ¿Qué se te está ocurriendo en este momento en tu cabecita, en tu mente? Carbohidratos. ¿Qué es lo que te lleva la palabra a pensar? ¿Qué es un carbohidrato? 2, 3 segundos, que vamos cambiando nuestra diapositiva. Hay una parte de la ciencia que estudia todo esto de los carbohidratos. Se le conoce y se llama como glicobiología. La glicobiología resulta importante por lo siguiente. Es la disciplina que va a estudiar la estructura, la función, la forma en que se sintetizan todos los carbohidratos que nuestro cuerpo puede tener, especialmente sacáridos o glicanos, que así se le conoce en el ámbito de desarrollo bioquímico. Curiosamente, poco dentro del médico, pero dentro de las otras áreas de investigación y demás, así se le conoce. Los glicanos son azúcares, al final de cuentas. Es una cadena de azúcar, cadenas muy gruesas de azúcar, que se encuentran en la naturaleza. A un lado les pongo la tercera edición de precisamente las estructuras esenciales o esa esencia de la glicobiología, y todos la gente estudiosa que se ha dedicado a lo que precisamente esta noche voy a tocar como la parte medular. Es decir, esto que voy a explicar a continuación
resulta ser trascendente en ese proceso de envejecimiento. Y mucho, insisto, mucho tiene que ver la glucosa. Tomemos en cuenta que existen azúcares de diferentes tipos. Hay muchos tipos de azúcar y por poner un ejemplo, una cosa es leche, otra cosa es el azúcar que puede venir en la fruta, otra cosa es la glucosa que puede venir en la carne, y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes tipos de glucosa. Pero también vamos a encontrar glucosas en otros componentes o tejidos, como los tejidos vegetales, por ejemplo, y así hacemos un análisis de los azúcares que existen en muchos lugares de nuestro planeta, no solo los que tenemos en nuestro propio cuerpo, pero que muchos de esos casos son azúcares que vamos a meter a nuestro... que hay una parte de polémica y que desafortunadamente nos lleva a cometer cierto tipo de errores que muchas veces por desconocer este tipo de situación hacemos que esos errores se vuelvan mayúsculos. Ejemplo, cuando nosotros como médicos le prohibimos a un paciente consumir fruta, estamos haciendo que ese paciente no solo no consuma un cierto tipo de glucosa que es útil para el funcionamiento de la célula, sino también impedimos, cuando las personas no comen fruta, que no se ingieran, como son las vitaminas, los minerales, la fibra, el agua que llevan las frutas. Por eso, el mundo de estos azúcares, de estos carbohidratos, es mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar, pero desafortunadamente, y sobre todo los que manejamos una praxis médica o practicamos la medicina, estamos cometiendo detalles y errores en la sugerencia que le podemos hacer a nuestros pacientes dentro de su proceso de alimentación. Y yo preguntaría, si prácticamente quitamos muchos de los alimentos que son útiles, necesarios para el paciente, entonces ¿de qué manera vamos a estar alimentando al paciente aunque estemos administrando, por ejemplo, glutatión? Porque no va a haber de dónde obtener los recursos necesarios para un buen funcionamiento celular. Y esto es lógico. Una carencia de alimento nos va a llevar a un estado de desnutrición celular y ese estado de desnutrición celular nos va a llevar al daño celular y a la muerte celular, lo que se va a traducir a proceso de envejecimiento acelerado y en lugar de vivir 120 años, pues a lo mejor estemos hablando de 60, 70 años de vida. ¿Por qué? Porque estos procesos no son inmediatos, son a largo plazo. Pero si no lo llevamos como debe de ser, vamos a cometer, insisto, los errores que estoy mencionando en este momento. Entonces, las estructuras de los carbohidratos, al final de cuentas, se forman por componentes muy sencillos. Una molécula y una molécula de oxígeno. 3 moléculas. Pero este juego de moléculas son los que van así como si tuviéramos una caja llena de canicas, como la imagen que les puse hace un momento, y entonces estas moléculas van a tener un juego dentro de la caja. Y si nosotros agitamos esa molécula que están ahí en el interior de la caja, imagínense que esas moléculas son de canicas, pero son canicas muy frágiles, que no son canicas sólidas como las que conocemos. Imagínense que son esferitas de vidrio y esas moléculas prácticamente se van a romper. Recordando que molécula es el conjunto de átomos que están conformando precisamente la molécula. Entonces, podemos liberar los átomos, pero no vamos a estructurar la molécula. Y resulta que lo que necesita la célula son las moléculas. Por eso siempre vamos a estar hablando de que la célula requiere cierta cantidad de moléculas. A lo mejor, por ejemplo, las moléculas del glutatión. Y aquí viene un punto interesante, y hace rato lo explicaba. Miren ustedes, si nosotros tenemos nuestras moléculas protegidas
aunque uno las pueda agitar, la molécula no se va a dañar. El interior de la célula, imaginando que esto que ustedes están mirando es una célula con estos azúcares, empieza a ocurrir algo interesante. Alrededor de la célula se le empieza a pegar azúcar. Y dependiendo del número de capas de azúcar que se le va pegando a la célula y que nosotros lo podemos medir a través de un estudio químico, entonces sabemos lo grueso que pueda estar la membrana celular. Si yo quiero meter a la célula una molécula esté la capa, más difícil me va a costar a mí más trabajo, va a ser mucho más difícil meter esa molécula a la célula, cosa que es lo que comúnmente ocurre. Y la respuesta a las preguntas que me hacían hace rato en relación, doctor, ¿qué tiempo debo de dar el tratamiento con el glutatión? Porque yo ya llevo cierto tiempo y no veo resultados. Pues precisamente no es a un cuerpo o a una célula que tiene muchas capas de azúcar, lo cual va a llevar mucho más tiempo. Y entonces una célula que tiene muchas capas de azúcar, su estructura definitivamente, al ser más dura, la reproducción celular, la regeneración celular, va a costar más trabajo. Pero en los componentes en general, hablando de las vitaminas, hablando de muchos otros nutrientes, también, aunque sean naturales, les va a costar trabajo penetrar en la célula. Específicamente con nuestro glutatión nanonizado con tecnología Hydrastat, tenemos una maravilla porque por muy gruesa que sea la capa de la célula, va a lograr penetrar y va a lograr limpiar la célula de una manera considerable. Por supuesto que la capa no la vamos a modificar. Ahí le debemos de dar tiempo a que esa capa se... Seguimos consumiendo azúcares que no son los apropiados y no se lo explicamos adecuadamente a nuestra comunidad de pacientes, entonces el paciente va a seguir cometiendo el error de hacer esas capas gruesas de azúcar en las células y no se va a estar recuperando. Desafortunadamente, eso lo lleva al paciente a decir, es que este tipo de tratamiento no me sirve. Pero eso no solo ocurre en los pacientes como tal, ocurre en cada uno de nosotros. No necesariamente paciente. Por eso es que a partir del momento en que nacemos, los procesos de envejecimiento celular se empiezan a dar. ¿Por qué? Porque las capas de azúcar que se le empiezan a pegar a las células empiezan a ser muy altas. Esta parte es medular para poder atacar esos procesos de envejecimiento. Podríamos hablar de muchísimas terapias que existen actualmente para combatir los procesos de envejecimiento. Pero si nosotros no tenemos en nuestra célula óptima, el resultado es falla y muchas veces esa falla es una falla total. Por eso, esas estructuras químicas formadas por carbono, por hidrógeno y por el oxígeno, cuando nosotros tenemos la molécula de glutatión, las podemos trabajar perfectamente, lo cual va a hacer que nuestro glutatión nanonizado con tecnología Hydrastat, al estar el glutatión perfectamente protegido, pueda llegar hasta la parte más íntima del mente, cosa que no ocurre con otros productos que también llegan a tener glutatión, porque ese glutatión se destruye en el camino. Y esos son los avances que se tienen actualmente, lo cual, en lo personal, me gusta la idea y podemos estar aplicando este tipo de nanotecnología
combinado con la otra tecnología, que es la tecnología Hydrastat, lo podemos estar trabajando ya en otros nutrientes y quizás hasta en otros medicamentos como tal, tomando en cuenta que glutatión es un nutriente y no un medicamento. ¿Qué pongo aquí en pantalla? Justamente en el caso de una célula que es un glóbulo rojo, como un glóbulo rojo que, si ustedes ven la figurita del lado izquierdo de su pantalla, esas manchitas como de algodón y las manchitas rojas que están limpias. Pero totalmente del lado izquierdo de su pantalla hay unos cuadritos o unas manchitas azules que son como si fueran azúcar. Es el azúcar que les estoy diciendo que cuando se combina en la célula, entonces vamos a tener el resultado del lado derecho, una célula donde ese azúcar se le está pegando a la capa exactamente lo que acabo de mencionar, haciendo que tengamos niveles detectables en el laboratorio perfectamente estudiadas. A ver, doctor, lo que usted está diciendo quiere decir que si yo no soy diabético, ¿me puedo hacer un estudio de hemoglobina glicosilada y evaluar cuánto tiene de azúcar mi célula específicamente? La respuesta es sí. Sí se puede usted hacer un chequeo de hemoglobina glicosilada. Y aquí viene algo interesante. Tenemos hemoglobinas glicosiladas altas en pacientes o en personas que incluso no son diabéticas, porque está sucediendo esto. Lo que sucede es que el común es en el paciente diabético que, por razón lógica, sus niveles de azúcar siempre serán mucho más altos. Pero eso no quiere decir que quien no tiene, entre comillas, la enfermedad de la diabetes pueda estar tomando libremente azúcares que van a hacer daño. Y aquí entran en juego refrescos y muchas cosas que vienen con azúcares que no son los recomendables y que les llamamos carbohidratos simples. Ojo con ese detalle. Entonces, hasta aquí, yo espero que cuando usted contestó a la pregunta que hice hace un momento, cuando decimos carbohidratos, ¿qué es lo que a usted se le viene a la mente de una manera más inmediata? Bueno, seguramente usted pensó en alimentos, pero en lo que vengo explicando, no solo son los alimentos, sino son una cantidad de sustancias que tienen azúcar, como no nos podamos imaginar. Esto ya lo estaré explicando con más tiempo por razones de lógica y logística de tiempo en otro momento. Glutatión, recuerden ustedes que por lo mismo su estructura ya está armada, no hay que armarla, y que con los procesos de envejecimiento y la fragilidad de la molécula hace los niveles de glutatión sean menores. Y entonces aquí lo recomendable por lo mismo es ya administrar el glutatión armado. Esto es verdaderamente la parte medular y la parte interesante. Tenemos el glutamato, tenemos la cisteína y tenemos la glicina, que en el componente de la molécula es de verdad toda una maravilla. ¿Qué dicen los nutriólogos y qué dice la mayoría de los médicos? No se preocupe, mientras usted coma los alimentos, e incluso en internet, mientras usted coma los alimentos que traen todas estas sustancias, su cuerpo lo va a fabricar, lo va a armar. Eso pudiera parecer que es verdad, sin embargo, no es del todo una realidad. Cuando los niveles de enzimas que van a formar estas estructuras empiezan a fallar, no formamos glutatión en nuestro cuerpo. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque precisamente son los detalles que hay que ir poco a poco. Vuelvo a subrayar, nanotecnología Hydrastat es la parte más innovadora que no lo tiene ninguna otra compañía en el mundo y que nos van a ofrecer esas partículas
pequeñísimas que son nanométricas como un suplemento y que están protegidas totalmente por conglomerados de agua extremadamente pura. Desde todos ustedes conocido que es, en forma clásica tiene esta característica muy clara y muy definida. Por eso es que cuando decimos es un refuerzo inmunológico, da apoyo en conjunto, es precisamente a todas las funciones que acabo de explicar, va a ayudarnos a nuestra salud cognitiva, es decir, que nos va a mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro, lo cual va a originar que nuestros pensamientos sean mucho más claros, mucho mejores, etc. Va a tener en nuestras mitocondrias un proceso de energía. Sus características por la parte Hydrastat es de una absorción inmediata, permite que la célula tenga una recuperación inmediata y por lo mismo va a funcionar muchas cosas como mejorando el sueño, mejorando otras funciones vitales de nuestro cuerpo. Por lo mismo, NutriSwish tiene propiedades y cualidades únicas que aunque, y como se ha dicho, hay otro tipo de componentes en el mercado que también tienen glutatión, pues no realmente cómo es así. Reitero, para todo mundo, quien pueda y quiera leer un poquito y desea acceder a este tipo de información, están las publicaciones médicas gratuitas, en forma libre, y que así se conoce como pubmed.gov. Hay más de 200,000 publicaciones que se han hecho en procesos de investigación a lo largo ya de más de 100 años. Maravilla. Una molécula perfectamente estudiada. De mi parte, muchísimas gracias por haber puesto atención a todo lo que les he platicado y de verdad les agradezco que este domingo, esta tarde,